Los datos de la elección de anoche. Sí. Va, todavía continúa. Todavía, pero recién termina el escrutinio oficial. Bueno, está bueno ir repasando un poco la evolución desde el 2010, cómo se llega anoche, ¿no? Cómo llegan los candidatos anoche y por qué llegan como llegan. Claro, cómo fue el proceso registrado a través de las mediciones que se vinieron haciendo, que venimos haciendo a lo largo de casi un año, y cómo finalmente se fue dando y definiendo este proceso electoral que tiene algunas puntas para explicar por qué termina una diferencia tan apreciable en favor de Unión por Córdoba, y bueno, cómo fundamentalmente tratar de encontrar un significado a qué quisieron decir los cordobeses con este voto de ayer, ¿no? Bueno, podemos ir viendo cómo arrancó todo esto allá por el 2010, que es el primer chequeo que ustedes hacen. Exactamente, cuando empezamos a medir, vos fíjate que veníamos de la última elección del 2009, en donde el peronismo sale tercero en Córdoba, ¿sí? La elección la gana Juez, y esto estaba, de alguna manera, había quedado planteado para la elección de gobernador, a tal punto que arranca, digamos, en la intención de voto primero Juez en agosto del 2010. En agosto del 2010 la intención de voto era favorable a Juez. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Esto empieza a tener, digamos, un dato novedoso, digamos, en la política de Córdoba, que es la irrupción como novedad política de la gestión de Juan Schiaretti, que empieza, digamos, luego de acomodar lo que estaba ocurriendo con la economía de la provincia y demás, con un intenso plan de obra pública que empieza a modificar el escenario político de la provincia. Es decir, la novedad, aquellos estudios que hacíamos en aquel entonces era la conclusión de los cordobeses. En definitiva, está haciendo mucho más de lo que creíamos, y esto empezó a ser, digamos, el dato político del momento. Sí. Y aquel cambio fuerte que había quedado planteado en junio del 2009 en la provincia empieza a disolverse, porque el cambio se estaba empezando a dar. Y esto es lo que de alguna manera empieza a plantear este nuevo panorama electoral en la provincia, que muy bien después lo toma la gente de campaña de la Sota, que plantea el cambio que sigue, ¿no? ¿Y cuándo aparece de la Sota? Aparece ya en noviembre del 2010. Exactamente. Empieza a aparecer en las mediciones, y ya empieza a verse, digamos, cómo el peronismo empieza a reaccionar fundamentalmente de la mano del interior. El interior es lo primero que reacciona con toda la irrupción del gobierno de la gestión de Schiaretti, y lo que empieza a plantear un nuevo panorama electoral que empieza a favorecerlo a José Manuel de la Sota, que se empieza a planchar un poco el juecismo. Exactamente, y vos fíjate que el juecismo prácticamente está entre febrero o noviembre del 2010 o febrero del 2011 y agosto, prácticamente en una línea de fiebre que no se modifica, está planchada, excepto algún pico que hace en algún momento. En ningún momento se modifica esto, e incluso el radicalismo, cuando empieza con su campaña, que la lanza y que empieza a tener, digamos, alguna intensidad a mediados de julio, empieza también a discutir ese segundo lugar. Claro, es decir, alcanza una paridad ya por agosto. Por agosto, exactamente. Cuando empieza a fines de julio y principios de agosto, esto empieza a ser la gran duda de esta elección. Esto ya empieza a quedar resuelto. Claro. No había duda, incluso en los peores escenarios que trazábamos, no había duda de que había un triunfo de Unión por Córdoba. La duda estaba centralmente en quién iba a ser el segundo y cómo iba a operar, digamos, esta vieja disputa que existe, porque Juez tiene un componente de votos justicialistas y de votos radicales. ¿Qué iban a hacer los radicales que en el 2007 se volcaron abiertamente a favor de Juez y que pusieron la elección en una paridad muy cerrada? ¿Qué iban a hacer ahora en esta elección? Y bueno, y fíjate que hasta esa pulseada la ganó Juez. Esa pulseada que ellos lanzan el voto útil, lanzan una campaña de voto útil del Frente Cívico, que evidentemente les da resultado para ganarle a Aguad. Claro. Pero no les alcanza para discutir el poder en la provincia, porque en la última semana nosotros vemos fundamentalmente en Capital que los votos de Aguad se caen. Y lo mismo que cae Aguad, crece Juez. Esto queda encapsulado en la Capital, porque cuando empezamos a ver qué estaba ocurriendo en el Gran Córdoba y en el interior, prácticamente no se modificaron las intenciones de voto en el Gran Córdoba, que para nosotros son 30-35 kilómetros alrededor de la capital y es el 10% del padrón. El Gran Córdoba, que habitualmente tiene mucho comportamiento de la capital, en este caso se comportó más parecido al interior. Y esto hizo que, en definitiva, este voto útil quedara encapsulado en la capital y
el interior, digamos, respondiera como venía respondiendo desde el comienzo. Ahora, en julio de la Sota se instaló en el 42 y ahí prácticamente... Y ahí prácticamente ya entró en el margen de error la muestra y no se modificó. Y bueno, y esto expresa claramente lo que fue la característica de la campaña de la Sota. Una campaña que no confrontó en ningún momento, una campaña que evitó entrar en discusiones polémicas y demás, y que le permitió claramente mantener una diferencia en el momento en que se empiezan a decidir los cordobeses. No pudo modificar la posición esa situación, no la pudo quebrar. Está bien. En todo esto seguramente tiene que ver la gestión de Schiaretti, ¿no? Hay una gran y altísima aprobación de la gestión. Y se explica en varios sentidos, ¿no? Obviamente nadie puede negar las características del liderazgo político de la Sota, que obviamente lo vuelve a ratificar en el marco del peronismo y en el marco de la provincia. Pero sin duda que lo que empieza a modificar el escenario electoral, el escenario político primero en la provincia y después el electoral, es una gestión que empieza a darle la tecla con lo que era la expectativa de los cordobeses. Y fíjate cómo empieza ya en junio, mayo de 2010 a modificarse una evaluación que hasta acá era negativa. Claro, la imagen negativa. Ahí estamos. En junio del 2009 era muy alta la imagen negativa de Schiaretti. Exactamente. Y comienza a descender. Y empieza a descender. Y vos fíjate cómo se marca claramente la tendencia de crecimiento y una tendencia sostenida que prácticamente acá hace un puntito de caída que puede ser el margen de error de la muestra o bien el ingreso al proceso electoral. La gente, claro, todo el mundo toma partido de hoy Schiaretti está con el 64%. 64-65, un promedio del 65% de aprobación en toda la provincia, que es... contra un 28% de imagen negativa. Exactamente, quienes desaprueban la gestión de Schiaretti. Claramente, esta es una performance del gobierno de la provincia que obviamente generó condiciones absolutamente distintas y que obviamente le permite hoy a José Manuel de la Sota tener un triunfo tan importante. Y para lo que viene está interesante ver cómo va a ser el comportamiento de la capital en las elecciones intendentes, si se van a mantener estas tendencias. Claro, ¿no? La elección de capital es una elección que tiene sus propias necesidades y lo que se está buscando en realidad es alguien que produzca el cambio, que se produjo en la provincia pero no en la capital. Y básicamente lo que está en juego ahí es un modelo de gestión que tiene muchas de las características de lo que fue el modelo de la gestión de Ramón Mestre padre, y que bueno, por eso, por empatía, por cercanía, por atributos propios, Ramón Mestre hijo está más cerca de ese modelo y por eso está hoy con unos 10 puntos de ventaja en estas encuestas preelectorales que venimos haciendo ya hace tiempo. Me parece que hay que esperar, hay que ver cómo decanta, digamos, el impacto que ha tenido el triunfo de la Sota. Seguramente y la gran derrota del radicalismo. Exactamente, va a modificar de alguna manera algunos elementos. Es una pelea que empieza hoy, ¿no? Es una definición que se empieza a ver a partir de ahora, porque nadie puede soslayar lo que va a ser este impacto político que tiene la elección de... Sí, y un dato más que me parece que no tiene que ver con esto que estamos hablando, pero sí tiene que ver con algo que nos ocurrió hasta hace un ratito. ¿No? Todavía no conocemos el resultado del escrutinio. Santa Fe tiene oficialmente lo que se llaman las mesas testigos, que se pusieron de moda. ¿Sí? Nosotros anoche, por encargo de Unión por Córdoba, hicimos las mesas testigos, hicimos 246, quisimos hacer 246, terminamos haciendo 224, fue muy difícil, muy complicado el conteo, demoró muchísimo, más allá de lo que pasó después con el correo argentino. Y le falta agilidad a las mesas. Le falta agilidad. Nosotros ya habíamos hecho simulación con boleta única y veíamos que había un 40% de los cordobeses que estaban marcando distintos casilleros y eso estaba preanunciando una complicación extra para el conteo de la... Bueno, con las mesas testigos, que si volvemos a la filmina anterior, o yo lo tengo acá, prácticamente las diferencias, Lagui, son de 0,03, 0,06. Es decir, ¿qué te daba con la mesa testigo? Lo que nosotros informamos anoche a las 11 menos 10 fue 42,54% para José Manuel de la Sota, 29,70% para el Frente Cívico y 22,88% para la UCR. Es decir, prácticamente lo que está diciendo. Prácticamente hoy sí, hay errores menores, te diría 0,06, 0,03. Es decir, que con esto nos hubiésemos ahorrado anoche la mala sangre. Por lo menos si la justicia lo empieza a hacer oficialmente, va a tener un elemento a mano para poder descomprimir lo que nos pasó anoche.